Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una nueva edición de nuestro conversatorio mensual, ya el 63, es decir, durante 63 meses de manera prácticamente ininterrumpida. Hemos hecho este esfuerzo que trata de unir, dar a conocer a la comunidad libertaria de México y en algunos casos de otros países, pues a los propios integrantes de dicha comunidad. Agradezco mucho tener en esta ocasión la oportunidad de tener a Luis Antonio Monzón. Luis Antonio Monzón es escritor, es catedrático universitario y bueno, pues es una gente además muy participante en las redes sociales con memes, reflexiones de muy alta calidad. Yo te agradezco mucho, Luis Antonio, que nos dé las primicias de tu libro en esta edición. Su libro se llama El arte de discutir sin pelear. Y vamos a estar colocando debajo del video, pues bueno, dónde lo pueden conseguir, cómo pueden ponerse en contacto también con Luis Antonio para alguna pregunta en específico, etcétera, etcétera. Pero aquí van a encontrar todos los datos para que puedan adquirir el libro del cual nos va a hablar Luis Antonio en esta ocasión. Pues comencemos, Luis Antonio. Mira, yo básicamente creo que este es un tema muy, muy importante porque, bueno, yo creo que el intercambiar puntos de vista con alguien siempre es una enorme y muy valiosa oportunidad de crear nuevas síntesis, nuevas ideas, de ser propositivos y enriquecerse. Sin embargo, muchas de estos intercambios, desgraciadamente, como todos lo sabemos, en vez de servir para esto, pues terminan más bien para el alejamiento, para el atrincheramiento en las ideas, la descalificación y quizás hasta en el insulto. Algo que además está potenciado por las redes sociales en donde la mayoría de nosotros nos pasamos varias horas. Lo que tú y yo, Luis Antonio, cuando éramos niños, nos las pasábamos viendo televisión, ahora la mayoría de la gente nos las pasamos en redes sociales. Y bueno, pues me parece que con este protagonismo que tienen las redes sociales y utilizarlas nada más para discutir, pelear, pues no tiene mucho sentido. Así que platícanos, ¿qué es lo que propones? ¿Qué es lo que nos dice de nuevo tu libro? Y también que nos cuentes un poquito cómo surgió. Gracias por estar aquí, Luis Antonio. Claro que sí. No, al contrario, gracias por la invitación, la oportunidad de transmitir un poquito estas ideas, ¿no? Y hacerlas llegar a más gente. Empiezo un poquito esto, cómo surgió este libro. Este libro ya tiene muchos años que empezó, ¿no? Daba yo clases de lógica y pues la pregunta recurrente de los estudiantes cuando ves una materia pesada, cuando ves una materia muy técnica como lógica, ¿y esto para qué nos va a servir? Entonces, todo comenzó con una serie de apuntes que yo les hacía a mis estudiantes para que vieran cómo cada una de las partes del curso tenía una utilidad más o menos práctica en este ámbito de la discusión, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos reglas de la definición, era importante que entendiéramos que una buena definición nos permite orientar nuestra actividad, ¿no? Si nosotros no podemos definir claramente un término, pues difícilmente podemos trabajar con él. Ajá. Por ejemplo, ahora con mis alumnos universitarios vemos lo mismo. Si yo tengo un concepto vago y tengo que salir a hacer investigación empírica, pues en realidad no sé qué estoy investigando porque mi concepto no me queda claro. Entonces, encontrar cosas cuando no tengo idea de qué estoy buscando es bastante difícil. Y hay reglas que se conocen desde la lógica aristotélica de cuál debe ser o cómo debe ser una buena definición. Que lo definido no entre en la definición, que la definición sea más clara que el concepto a definir. En fin, ahí hay varias reglitas que uno puede aprenderse. Y después, pues uno entra en cosas muy complicadas como silogismos y lógica proposicional, y es todavía más difícil a veces ver esto. Y entonces los fui llevando en una serie de apuntes. Estos apuntes fueron creciendo poco a poco y empezaron a trascender la clase, ¿no?
Entonces de repente llegaban papás con los papás de los chicos que yo les daba clase y me decían, oye, ¿qué estás enseñando en clase? Digo, ¿por qué? Porque cada vez me es más difícil, pues, debatir, discutir con mis hijos, ¿no? Tienen buenas posiciones, hacen buenas preguntas y ya me obligan, ¿no? A dar mejores respuestas, mejores argumentos. Entonces me di a la tarea y les dije, bueno, pues les voy a explicar lo mismo que les explico a ellos para que no estén en desigualdad de oportunidades. Y fue así que como se fue formulando este texto. Eso ya tiene más de 20 años que empezó, entonces el texto pues ha tenido muchas modificaciones, muchos agregados. Yo mismo he estudiado otras disciplinas. Ajá. Cuando lo empecé era un texto de lógica, después estudié retórica, entonces le agregué algunos elementos de retórica que son importantes. Ahorita vamos a platicar un poco de por qué. Y así fue creciendo hasta que ya tiene su forma actual, a la cual todavía hay que darle una pequeña afinada, pero pues es que uno nunca acaba con esto, ¿no? Siempre cuando presentas ya tu versión final, surge alguna duda nueva, surge algún debate nuevo que hay que incluirlo, entonces este trabajo no termina, pero bueno, ya esta edición espero que tiene ya bastante consistencia y creo que es bastante útil. Ya es un libro que anteriormente se había publicado, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México publicó una edición anterior, después le hice muchas correcciones y surgió una edición nueva que ya habíamos sacado con De la Vega hace como 5 años y se le hicieron correcciones y ya está saliendo esta nueva versión en este año con todos esos agregados que pues a través del tiempo fuimos poniendo, actualizando algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos pues eran ya por ahí de principios de siglo, entonces había que actualizar los ejemplos, ¿no? Y así fue como llegó esta idea. Y pues la idea de reeditarlo fue precisamente por esto que mencionas, ¿no? De repente el debate en las redes sociales, ¿no? Los debates que ahora estamos tan encerrados, ¿no? Como estamos guardaditos en casa, entonces pues uno interactúa mucho en redes sociales, vemos muchas charlas como esta a través de canales de Facebook, canales de YouTube. Entonces ha habido mucha actividad que pues afortunadamente se vuelve un poco más pública, porque antes a lo mejor un debate en una universidad tenía 100 asistentes, pero ahora lo abrimos a las redes sociales y alcanzamos varios miles de personas que lo ven. Entonces se enriquece un poco más y pues como bien mencionas, ¿no? Hemos llegado a una cultura en la que hay que tener mucho cuidado, no hemos llegado al insulto, la descalificación, actualmente ya se habla de la cultura de la cancelación y estamos viendo mucha gente como no me gusta, entonces que lo quiten. Y pues esto es algo que sucedía ya en el siglo V antes de Cristo en Grecia, en la Grecia clásica, la Grecia de Platón. A Platón le toca vivir una época muy parecida en muchos sentidos a la nuestra. Imaginemos que Grecia de repente crece, es un pequeño pueblito dentro de lo que en ese entonces no es la Grecia actual, pero bueno, lo que en ese entonces era Grecia, crece como un pequeño pueblito y se empieza a convertir en una gran ciudad que atrae a mucha gente de muchos lados, que quiere comerciar, que quiere intercambiar cosas. Entonces de repente se convierte en la gran megalópolis. Atenas se convierte en un centro donde se reúnen muchas sociedades distintas, muchas lenguas distintas, muchas ideas diferentes. Y entonces los griegos empiezan a enfrentarse a este debate y decir, oh caray, hay ideas distintas a las nuestras, hay muchas costumbres distintas a las nuestras. ¿Qué hacemos con esto? Y entonces surgen dos líneas de pensamiento más o menos identificables, que es la línea platónica, que todo el mundo conocemos, ¿no? Hay una sola verdad, hay una sola belleza, hay una sola forma de decir las cosas y esa es la correcta y todos los demás están equivocados. Y eso conforma toda la historia del pensamiento occidental en una sola línea. Y otra línea que es más la línea de los sofistas que dicen, no, la verdad es relativa, ¿no? Dice Protágoras, cada quien tiene la verdad, cada ser humano tiene su propia verdad. Ajá. La verdad en realidad es una cuestión de diálogo. Yo te puedo convencer de una cosa y te puedo convencer de lo contrario. En realidad la verdad nunca será accesible y demás. Y surge la línea que actualmente conocemos como relativista. Y estas dos líneas están todo el tiempo en la historia del pensamiento occidental peleando una contra la otra. Y en ciertos momentos hay cierta síntesis. Lo que yo propongo aquí un poco es justamente hacer una síntesis. Ajá. No irnos, no quedarnos en los extremos, porque en los extremos, siempre que nos damos un extremo, aparece el otro extremo con muy buenas objeciones.
entonces el extremo no se puede sostener hasta que pasa a una siguiente etapa que puede resolver las objeciones. Si nos vamos por el extremo de una sola verdad, de una sola creencia, de la verdad es única y universal, pues efectivamente tenemos muchos problemas que en la actualidad los posmodernos han señalado muy bien. Pero si nos quedamos también en la línea posmoderna de todo se vale, pues entonces pues, ni siquiera vale la pena el diálogo, ¿no? O sea, cada quien que haga lo que se le pegue la gana y cada quien que crea, aunque esté por encima de los demás. Entonces, no, algunos consideramos que tiene que haber una especie de mediación entre estas dos posturas, entre ellas mi maestro Mauricio Beuchot, a quien le debo mucho de las ideas que manifiesta en este texto, ¿no? Una idea de irnos un poco en medio. Sí, sí es cierto, hay que defender la verdad, sí, sí es cierto, hay una forma de acceder a la verdad que es la razón o la evidencia empírica, pero también es verdad que de repente nos metemos en temas en donde no es fácil encontrar la verdad o la verdad se vuelve un poco más relativa, ¿no? Pensemos en esto, para diseñar un avión, para diseñar un edificio, tenemos matemáticas y las matemáticas son universales y esperemos que nadie tenga matemáticas locales, ¿no? Decía un profesor mío, Horacio Cerruti, ¿no? Dice, yo no me subiría a un avión hecho con matemáticas francesas o matemáticas brasileñas, yo me subo a un avión diseñado con las matemáticas, las universales, ¿sí? Eso me garantiza que el avión no se va a caer. Pero cuando hablamos a lo mejor de temas de estética, por ejemplo, ¿no? Lo que es arte, lo que es bello, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, hay otros temas donde, bueno, influyen gustos, influyen perspectivas, influyen nuestra posición histórica y demás. Entonces hay que aprender a distinguir estas dos realidades. Y curiosamente el primero que distingue estas dos realidades es Aristóteles. Es el que dice, a ver, efectivamente, hay dos tipos de realidades, realidades necesarias y realidades contingentes. Para las primeras está la lógica. Para las segundas está la retórica. Y es así como él divide su obra, o bueno, posteriormente se va a dividir su obra en los textos sobre lógica y los textos sobre retórica, que son los que yo tomo como base para realizar este texto, ¿no? Entonces, podemos decir que hay dos tipos de discusiones, aquellas que tienen que ver con la verdad y aquellas que tienen que ver con llegar a acuerdos, ¿no? Para esto me regreso un poquito. ¿Qué es una discusión? Una discusión, primeramente, es un intercambio dialógico, ¿no? Los seres humanos tenemos un potencial maravilloso, que es nuestra racionalidad, que nos permite hacer algo que ningún otro animal puede hacer, que es tener un intercambio dialógico. Sí, ya hemos descubierto, está más que demostrado que hay muchos animales que tienen sistemas de comunicación, se pueden comunicar entre ellos. El más famoso, todo el mundo lo conocemos, creo, ¿no? Es el de las abejas. Las abejas de cierta colmena y buscan flores, buscan un campo de flores, regresan y hacen un bailecito que indica la dirección y la distancia del campo de flores. Eso es un sistema comunicativo, cierto, pero su sistema comunicativo no tiene la capacidad que tiene el sistema comunicativo humano, que es el de la abstracción de ideas. Nosotros podemos utilizar ideas abstractas, podemos comunicarnos con ideas abstractas. ¿Qué significan ideas abstractas? Podemos hablar del futuro, podemos hablar del pasado, podemos hablar de cosas intangibles, podemos hablar de emociones, sentimientos y demás cosas que no podemos ver tangiblemente, y eso nos da un potencial comunicativo muy fuerte. La discusión es un intercambio comunicativo, es una operación comunicativa, es una acción comunicativa que tiene como finalidad una de estas dos, o encontrar la verdad sobre alguna proposición, sobre algún enunciado que nosotros decimos, o cuando no es posible encontrar la verdad, llegar por lo menos a un acuerdo razonable. Esas son las dos finalidades de la discusión. Y aquí me parece importante que hay que empezar a distinguir algunas cosas. Y por eso el título del libro, ¿no? El arte de discutir sin pelear. Hay que reconocer que dentro de las interacciones dialógicas que tenemos los seres humanos, existe la pelea. La pelea no solo es una cosa física, no solo es levantar los puños, no solo es darnos de golpes, no solo es agarrarnos a patadas, no solo es tirarnos al suelo, jalarnos los cabellos, no. La pelea también puede ser verbal. Y lo que va a diferenciar una de la otra es básicamente la intención que tenemos. Cuando nosotros peleamos, lo que queremos es ganarle al otro, ¿sí? Es demostrar nuestra superioridad. En el caso de una pelea física, demostrar nuestra superioridad física. Somos más fuertes, somos más veloces, somos más ágiles o algo así. Mientras que cuando estamos en el diálogo, lo que queremos es demostrar algo similar. Mi superioridad en el dominio del tema, mi superioridad en la capacidad de diálogo, mi superioridad para poder dar
generar información para hacer caer al otro en contradicciones y demás. Es decir, no estoy buscando si lo que yo propongo es o no es verdad, si lo que otra persona es o no es verdad, o no estoy buscando llegar a un acuerdo. Lo que estoy buscando realmente es llegar a imponer esa superioridad, a mostrar esa superioridad. Eso es una pelea. ¿Y existen las peleas verbales? Por supuesto que sí. Y las podemos ver, como bien mencionabas, en redes sociales. Estamos llenos de ejemplos de gente cuyo interés no es debatir, cuyo interés real es imponer una opinión o por lo menos demostrar que es muy bueno discutiendo, ¿no? Soy muy bueno poniendo ejemplos, soy muy bueno llevando a contradicciones, soy muy bueno descubriendo falacias y aquí te lo voy a echar en cara, para que veas lo bueno que soy. Mi interés no es tanto lo que estamos debatiendo como el hecho de demostrar superioridad. Y esta es una de las cosas que hay que sobrellevar. Entonces, por decirlo así, para llevar a cabo una discusión, una buena discusión, tenemos que tener por lo menos dos cosas fundamentales. Son tres, pero por lo menos dos. Número uno, una habilidad técnica, eso es cierto, para discutir. Saber reconocer falacias, saber formular argumentos, saber establecer objetivos y demás. Pero también hay una parte bien importante, que es la parte que hemos olvidado. Ya unos filósofos en el siglo XX intentaron darle formulación a esto, creando una cosa que ellos intentaron llamar la ética del diálogo, pero que a mi parecer es una cosa tremendamente compleja, hay que hacerlo más sencillo. Y es eso, lo que nos falta es un determinado conjunto, no solo de reglas éticas, no solo de reglas morales de cómo llevar una discusión, sino realmente de unos principios personales muy importantes. ¿Cuál de ellos es el más importante, diría yo? Número uno, en la primera versión del libro, esta era la regla número uno, y la regla número uno era no discutas con alguien que no está dispuesto a cambiar de opinión. Después me di cuenta que el primero que tiene que cambiar de opinión, el primero que tiene que estar dispuesto a cambiar de opinión para que una discusión funcione, soy yo mismo. Cuando entro en una discusión, tengo que entrar con la voluntad absoluta de que puedo cambiar de opinión. Si yo no quiero cambiar de opinión, lo que voy a hacer es pelearme. Voy a tratar de imponer mi punto de vista. Voy a entrar con la disposición de cambiar de opinión. Ojo, de ahí a que realmente cambie de opinión hay mucha distancia. O sea, me tienen que dar pruebas, me tienen que dar argumentos, tienen que demostrar que lo que yo creo está equivocado. Pues sí es importante que esta primera parte sea totalmente humana. Antes de entrar a las reglas técnicas de la discusión, estar dispuestos a cambiar de opinión. Bueno, y si demuestran efectivamente que yo estoy equivocado, ¿qué hago? Pues aceptar que estoy equivocado, ¿no? Esa es la parte más difícil, yo creo, de la discusión, y por eso es el primer principio. El libro está organizado originalmente estaba en forma de reglas. Después la palabra regla me empezó a chocar un poco, me pareció demasiado impositivo, demasiado autoritario. Entonces lo cambié por principios, ¿no? Ciertos principios. Es decir, consejos, enunciados que recomiendo seguir para llevar a cabo una discusión. No son obligatorios, no son reglas. No es de que si no la cumplo no puedo discutir. Pero si la llevo a cabo, puedo llevar a fin mejor la discusión. Y el primero es ese. Estar dispuestos a cambiar de opinión, estar dispuestos a ceder, estar dispuestos a esta palabrita que me molesta mucho y que en todo el libro la evito todo el tiempo, que es perder la discusión. Una de las cosas que yo creo vehementemente es que las discusiones, debates y demás, no se ganan ni se pierden. Vamos a poner un ejemplo de por qué. Supongamos que, en este caso, ¿no? Tenemos un amigo común, al que yo siempre le he dicho Carlos, ¿no? Hola Carlos, ¿cómo está? Ahí viene Carlos, no sé qué. Y un día alguien me demuestra, ¿sí? Me presenta su INE o no, cualquier cosa, que no se llama Carlos, que resulta que se llama Juan. Entonces, a ver, me demostraron que yo estaba equivocado. Eso significa que perdí. ¿Qué perdí yo al demostrarme que estoy equivocado? Yo no perdí absolutamente nada. Al contrario, yo gané. Yo gané porque durante meses, a lo mejor años, yo estaba equivocado diciéndole un nombre que no era a una persona. Y ahora ya puedo decirle su nombre correcto. ¿Sí? Ahora ya sé cómo se llama realmente. Y a lo mejor él hasta lo tomaba a juego antes, pero ahora ya puedo hablar seriamente porque ya sé cómo se llama. Y así cualquier cosa. Si yo creo que, no sé, hay
15 planetas en el sistema solar y en realidad son 9 o son 8. Recordemos que antes eran 9, luego fueron 8, luego nos regresaron a 9. Si yo creo que el agua tiene ciertas propiedades, si yo creo que los sistemas económicos funcionan de cierta manera, cualquier creencia que yo tenga y que yo sostenga firmemente, si alguien me demuestra que estoy equivocado, no me está ganando. En realidad me está haciendo uno de los más grandes bienes que puede hacerme una persona. Demostrar que las ideas que yo tengo son falsas. Y con ideas falsas no podemos movernos en el mundo. Nosotros tenemos que movernos con ideas verdaderas en el mundo. ¿Por qué? Porque si no, no funciona. ¿Cómo sabemos a qué hora tenemos que vernos para una conferencia o para una clase o para una cita con un amigo? Pues necesitamos un sistema objetivo, un sistema que trascienda a nosotros dos, que establezca las horas, que nos diga, estas son las horas, estos son los minutos, estos son los días de la semana y demás, de tal manera que esas reglas no las podamos mover arbitrariamente y los dos sabemos que es verdad que en este momento son las tales horas y por eso quedamos de vernos. Si yo considero que quedamos de vernos, lo que nos pasa a todos, ¿no? Dijimos a las 2 y alguien entendió a las 12 o al revés. Es un error, es un equívoco normal. Si alguien me demuestra que no quedamos a las 12, sino a las 2, entonces no estoy perdiendo nada. Al contrario, estoy ganando. Yo creo que este es el punto más importante. Implica un cambio de mentalidad muy profundo en muchos de nosotros, ¿no? Que me demuestren que estoy equivocado, que me demuestren realmente que estoy equivocado. Si me insultan, si me agreden, si me hacen trampa y demás, por supuesto que no, tengo todo el derecho a enojarme. Pero si me presentan pruebas, si me presentan argumentos que demuestran que estoy equivocado, realmente quien más gana soy yo. No aceptar que estoy equivocado me hace un testarudo. Y ya sabemos el enorme peligro y las cosas tan graves que puede traer, sobre todo cuando estamos en una posición alta de poder, lo difícil y lo doloroso que es que alguien no mueva sus creencias a pesar de la constante demostración de que está equivocado. Entonces, este es el primer principio, ¿no? Muy importante. Hay que entrar a las discusiones para que poder diferenciar entre una discusión de una pelea empieza por la voluntad de las dos personas de que la verdad sea establecida o un acuerdo racional sea establecido. ¿A qué llamamos un acuerdo racional? Justamente a este. Aquel en el cual, analizando todas las posibilidades de la manera más objetiva posible, encontremos cuál es la mejor de todas las versiones. Supongamos que si yo digo, vamos a hacer una fiesta de fin de año, la proposición, este es el mejor salón de fiestas, pues a lo mejor es difícil decir que vamos a demostrarlo como verdadero. Vamos a ponernos de acuerdo mejor qué es lo que queremos y a dónde podemos llegar. Entonces vemos precios, vemos tamaños, vemos qué ofrecen, vamos y probamos la cena, probamos el pastel, vemos el decorado y demás. Movemos un montón de variables, las observamos, y gracias al análisis de esas variables podemos llegar a un acuerdo. El que tiene mejor relación entre costo y beneficio es este. Y no podemos estar en desacuerdo porque ahí están los números, que lo demuestran que efectivamente los beneficios son muchos con respecto al costo. Esos son acuerdos racionales. Cuando no queda una duda racional para llegar al acuerdo. Siempre podemos poner en duda. Tenía un profesor que nos contaba la técnica de los 3 porqués, ¿no? Dice, nadie te aguanta 3 porqués. ¿Sí? Si tú dices una cosa y le preguntas por qué, te va a dar una explicación, le vuelves a preguntar por qué, y la tercera vez ya es difícil encontrar una explicación. Pero pues eso no te lleva a nada más que a molestar a la persona que está diciendo. Cuando tenemos dudas razonables y decimos, bueno, sí, efectivamente, pero a ver, dices que el costo es este, ¿con IVA o sin IVA? Esa es una buena duda, ¿no? Hay que preguntar si nos van a cobrar algún extra. ¿Incluye propina o no incluye propina? ¿Incluye servicio de estacionamiento o no incluye? Esas son dudas razonables. ¿Por qué? Porque son costos que sí tenemos que asumir. Pero si yo empiezo a preguntar cosas a lo mejor irrelevantes o cosas nada más para molestar, pues se vuelve bastante cansado el asunto. Cuando queremos llegar a la verdad o cuando queremos llegar a un acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos a renunciar a nuestra posición. Yo defiendo la posición A, mi oponente defiende la posición B, pero si efectivamente lo que trae
todos los argumentos a favor de su posición son más fuertes que los míos, es razonable aceptar la posición del otro. Esto es muy difícil, pero creo que es lo primero y lo más bonito de todo el texto. Estoy repitiendo esto, ¿no? Las discusiones no se ganan ni se pierden. Uno no gana una discusión, uno no pierde una discusión, uno encuentra, si yo no quiero renunciar, si en una discusión me demuestran que estoy equivocado y no quiero renunciar a mi punto de vista, entonces puedo tranquilamente regresarme a mi casa, encerrarme con mis libros, encerrarme con mi computadora, ponerme en un cuaderno, otra vez a repasar mis argumentos, buscar mejores argumentos y regresar a debatir. No sé si conocen esta historia. John Locke así estaba platicando con sus cuates un día sobre el conocimiento humano y de repente llegaron a un punto de estancamiento donde no avanzaban en la discusión y dijo, a ver, espérenme, ahorita vengo. Se fue a su casa, se estuvo algunos años encerrados y llegó con uno de los textos fundamentales de la epistemología moderna, el ensayo sobre el entendimiento humano, que fueron sus reflexiones que se llevó de esa charla que no pudieron terminar de resolver los problemas. Entonces podemos irnos y regresar. Oye, mira, quiero volver a hablar contigo, volvamos a sentarnos, tomemos un café y platiquemos, porque se me acaban de ocurrir nuevas ideas, y quiero que retomemos el punto. Y a lo mejor en esta ocasión yo tengo la razón. Hay puntos que son muy fáciles de discernir. Generalmente eso es donde actúa la ciencia, ¿no? Cuando actúa la ciencia, básicamente es sí o no. Las cosas funcionan o no funcionan. En otros momentos no es tan fácil, ¿no? Decidir cuál es el mejor grupo musical, decidir incluso en dónde invertir nuestro dinero. Son decisiones a lo mejor un poco más personales, son decisiones a lo mejor un poco más difíciles y la discusión versa en otro tipo, pero más o menos por ahí va. Entonces, sobre este tenor, lo que hace el texto es irnos dando una serie de pautas para poder llevar a cabo mejor esta discusión. Una de las pautas muy importantes, voy a decir, comentar dos que a mí me parecen muy importantes y que todos podemos empezar a utilizar a partir de ahora. Número 1, fijar un objetivo de la discusión. Una trampa muy común en las discusiones, sobre todo cuando alguien va perdiendo, cuando alguien se empieza a sentir encerrado y que no puede contestar, es desviar la discusión, desviar el eje central de la discusión a otro lado, donde yo sé más y donde yo sé que tengo la razón. Entonces empezamos a hablar de economía y me paso a política. Empezamos a hablar de cine y me paso a televisión. Empezamos a hablar de rock y me paso a reggaetón. De tal manera que muevo yo a mi interlocutor a un lugar seguro en donde yo sí tengo más herramientas para seguir discutiendo. Y muchas veces caemos en esta cuestión porque no tenemos un objetivo claro de la discusión. No sabemos a dónde va. Entonces me permites muy fácilmente envolverte y decirte, mira, sí, claro, pero esto me recuerda, por ejemplo, tal película, y esto me recuerda cuando sucedió esto, y te acuerdas cuando en México pasó esto, y de repente estábamos hablando de cine, y terminamos hablando de la política económica de los años 70, ¿cómo llegamos ahí? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En el diálogo no nos acordamos cómo de repente fuimos brincando de un tema a otro. Es importante ponerle objetivos a la discusión. Vamos a llegar a esto. Vamos a tratar de discernir si sí o si no, si opción A u opción B, si la oración fulanita es verdadera o es falsa. Eso nos va a ayudar a que cuando la discusión se empiece a salir de su lugar, que puede ser accidental, pero puede ser intencional, puede ser malintencionado, una persona que a propósito nos desvía la atención cuando se siente atrapado, podamos regresarla. Sí, tienes razón, está muy interesante el punto que estás tratando, pero aquí lo que queremos resolver es esto. Entonces, regresemos a donde íbamos, ¿no? Otro consejo, definir términos. William James, en un librito muy bonito, a mí me gusta mucho, donde explica su teoría, el pragmatismo, comenta que una vez estaba paseando por una universidad y de repente se encuentra a dos grupos de profesores en tremendo debate. Era una ardilla que estaba dando vueltas alrededor de un árbol y preguntaban, hay un problema ahí un poco con la traducción, si la ardilla estaba girando, ¿no? Entonces, había dos equipos, ¿no? El equipo que decía que sí, la ardilla estaba girando, y el equipo decía que no, que la ardilla no giraba. Entonces William James llega y dice, a ver, ¿qué están entendiendo por girar?
Si la ardilla con respecto al árbol le está dando una sola cara, la panza, la ardilla no está girando. Pero si con respecto a mí, observador que estoy afuera, la ardilla me presenta su espalda, luego un costado, luego la panza y luego el otro costado, entonces efectivamente sí, la ardilla está girando. Entonces, si definimos qué entendemos por estar girando, podemos, o sea, acabó la discusión, ¿no? Ahí no hay discusión, los dos tienen razón, si aceptamos la definición distinta de los términos. Muchas veces, muchas veces, tenemos problemas de discusión, discutimos, llegamos incluso a la pelea, a la agresión verbal, porque no nos ponemos de acuerdo en el significado de los términos. Y a veces es necesario poner en pausa todo lo demás hasta que no entendamos claramente qué significa un término. Y eso nos puede llevar incluso toda una discusión nueva. No, es que yo creo que esto significa esto. Bueno, sí, pero no necesariamente puede significar también esta otra cosa. Entonces, una vez que hemos acordado los términos, se vuelve mucho más fácil debatir. ¿Qué entendemos por, no sé, nuestras típicas discusiones? Felicidad, ¿no? Entonces, sí, es que esto nos lleva a la felicidad. Ok, ¿qué entendemos por felicidad? Vamos a ponernos de acuerdo qué significa felicidad. Felicidad es estar contentos o felicidad es estar tranquilos. A mí en lo personal, por ejemplo, cada vez con poco de formación aristotélica que tengo, cuando alguien publica en Facebook ese meme de que queremos ser felices, no perfectos, a mí me suena raro porque desde la filosofía aristotélica, la perfección y la felicidad son lo mismo. Entonces, no entiendo la concepción de ser feliz sin ser perfecto, ¿no? Pero bueno, ese podría ser un debate que podríamos tener sobre qué significa y qué significa la perfección. Hay distintas definiciones de perfección. Entonces, podemos irnos en una cadena de definiciones. Una de las cosas que hacemos los filósofos, una de las labores importantes que hacemos los filósofos, sobre todo cierta corriente filosófica, es la limpieza del lenguaje, ¿no? Nuestro lenguaje, el lenguaje ordinario, pero también el lenguaje de las ciencias sociales, de repente está lleno de vicios, ¿no? O sea, decimos palabras y carecen de significado, ¿no? Aquí en el ambiente libertario conocemos muchas, ¿no? Cada vez que alguien dice neoliberalismo, ¿no? Todos los libertarios brincamos y decimos, a ver, espérate, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? ¿No? ¿Cuáles son tus parámetros para medirlo? ¿El consenso de Washington? ¿O ¿a qué te estás refiriendo con esa palabra? Porque muchas veces la utilizan para nombrar cualquier cosa, ¿no? Intervención estatal, neoliberalismo. No intervención, neoliberalismo. Y funcionó, no funcionó. Dice uno, pues espérate, ¿qué significa el término? No, vamos a sentarnos, vamos a darle una definición clara y sobre esa definición, entonces muchas discusiones se acaban, ¿no? Si yo entiendo esto, una que también usamos mucho, ¿no? Como dice Rand, yo entiendo capitalismo como libre mercado absoluto, fuera de toda intervención. Muy bien, si es eso, es muy fácil determinar si algo o no es capitalismo, ¿no? ¿El Estado metió la mano? Sí, ya, eso no es capitalismo. Así, fácil y rápido. No hay debate, no hay discusión, no lo necesitamos porque la definición de nuestro término está muy claro. Pero si el término no está claro, si el término está confuso, si dos personas o más metidas en el debate, yo a mis estudiantes les pongo mucho este ejemplo, imagínense, vamos a establecer la política cultural de un país en una Cámara de Diputados donde 500 personas tienen 500 definiciones distintas de cultura, pues no se puede. O distintas definiciones de educación o distintas definiciones de lo que sea, pues es muy difícil. Entonces, este es un gran consejo, este es uno de los principios. Definamos nuestros términos. No empecemos a discutir con alguien hasta que todos nuestros términos no estén muy claros. Muchas veces se agarran ustedes libros de filosofía, una obra que a mí me parece excelente en este sentido. No lo que dice, olvídense lo que dice, no importa lo que dice, podemos no estar de acuerdo con lo que dice, pero la forma en que la organizó es preciosa. Es Spinoza en su famoso tratado, su ética demostrada según el orden geométrico. Spinoza tiene un orden maravilloso. Definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones, refutaciones, contesto a la refutación. Su orden es muy bonito. Podemos no estar de acuerdo con lo que dice, pero la forma en la que organiza su discurso no nos da pie a arbitrariedades, ¿no? Hay que entenderlo y entonces discutirlo. Esta es mi definición. No estoy de acuerdo. Ok, que no estés de acuerdo con mi definición no significa que lo que yo digo sea falso, porque lo que yo digo se sigue de mi definición. Si tú tienes otra definición, tú estás haciendo otra teoría. Por eso necesitamos coincidir.
Bajo mi definición, lo que yo digo se sigue. Sí, lógicamente es consistente lo que dices con tu definición. Perfecto. Entonces mis argumentos están bien hechos. Por eso es importante aprender a definir, ¿no? 2 puntos. Tercer punto, otro que me gusta mucho. Son bastantes, entonces no importa, les puedo decir aquí un montón y todavía queda mucho en el libro por leer, ¿no? Repetir lo que dice tu oponente. Ajá. Muchas discusiones, muchas peleas comienzan porque no estoy entendiendo lo que el otro dice. O mi entendimiento de lo que el otro dice no es exactamente igual. Entonces, de repente, yo propongo, ¿no? Yo digo que la palabra fulanita de tal está mal usada. Yo propongo que la palabra cultura está mal usada. Y entonces alguien me dice, entonces tú estás en contra de la cultura. No, a ver, yo dije que la palabra está mal usada. Entonces, cuando nosotros repetimos lo que el otro propone, nos ayuda a 2 cosas. Número 1, muchas veces cuando yo escucho en voz de otra persona lo que estoy proponiendo, me doy cuenta a veces de que suena absurdo o a veces de que no lo tengo claro. Ajá. Porque dice, tú estás diciendo esto. Sí, sí lo estoy diciendo, pero ahora que lo dices tú, no tienes toda la razón, suena bastante mal. No es exactamente lo que yo quería decir. Déjame reformularlo. Entonces, muchas veces en este proceso de reformulación que hacemos al principio de la discusión, podemos acabar con un asunto. A ver, ¿tú estás proponiendo esto? Sí, eso es lo que propongo. Perfecto. Entonces continuamos con la discusión. ¿Tú estás proponiendo esto? No, no es eso lo que yo digo. Muy bien. Entonces, a ver, ¿podrías aclarar qué es lo que estás intentando decir? Y muchas veces en ese aclarar nos damos cuenta de que 2 personas estamos de acuerdo. Lo que pasa es que utilizamos un lenguaje diferente, utilizamos bases teóricas diferentes, utilizamos palabras diferentes que hacen que suene que lo que estamos diciendo sea diferente, pero no es diferente, muchas veces es lo mismo. O a veces simplemente la otra persona no entiende. Yo recuerdo a un compañero en la universidad con el que siempre tenía este problema. No, siempre tenía que estar mucho tiempo para que entendiera qué era lo que yo estaba proponiendo, ¿no? Le decía, a ver, tengo una idea, esta. Entonces tú estás diciendo, no, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo esto. Pero es que no estás tomando en cuenta. No, sí, espérate, pero eso es una discusión aparte. Yo lo que propongo es esto. Ya cuando él entendía lo que yo proponía, generalmente no teníamos muchos desacuerdos, estábamos bastante de acuerdo en esos asuntos. Entonces, por ejemplo, es una cosa también muy importante. Repitamos lo que el otro nos dice. Cuando tenemos una discusión, una pelea, entonces digamos, a ver, tú estás proponiendo esto, o tú estás diciendo que esto es así, o tú estás diciendo tal cosa. Sí, efectivamente estoy diciendo eso. Muy bien. Ahora, ¿tú puedes repetir cuál es mi posición al respecto? Sí, tú afirmas esto. Perfecto. Ahora sí podemos continuar. Si no podemos repetir lo que otro dice, no estamos entendiendo y vamos a tener una discusión bastante absurda porque en realidad no hay un diálogo. En realidad son 2 monólogos que se encuentran. Cada quien está hablando para sí mismo. No están intercambiando ideas, nada más están diciéndose cosas ellos mismos que no podemos entender. Y un último adelanto. Nada más se los menciono tantito. Y voy a poner un poco en contexto. Aparte de mi actividad como profesor en la universidad y como filósofo, soy practicante de un arte marcial que se llama Aikido, cuya base principal es utilizar la fuerza del otro para derribarlo. Algo parecido al judo, al jiu-jitsu. Tomado de aquí, hay una idea que es muy importante, que conocían muy bien los griegos, que se manejó muy bien durante la Edad Media y que se perdió más o menos en la Edad Moderna y que en la actualidad no hacemos, que es la idea de conceder. Cuando estamos en una discusión, generalmente no queremos dar un paso atrás y sentimos que si yo concedo un poco, lo que decíamos al principio, estoy perdiendo. Deberíamos ver el enorme potencial que tiene concederle al otro un punto. Entonces, vamos a ver. Queremos llegar para definir si efectivamente es bueno, es moralmente bueno este asunto. Yo propongo el primer argumento, esto, me parece muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a regresar un poco a la pelea física. ¿Qué pasa cuando alguien me agrede y yo inmediatamente tomo una posición
igual de agresión, ¿no? Levanto los puños o me pongo en una posición agresiva. Pues evidentemente el otro eleva su nivel de agresividad y así nos vamos. Es como escalamos cuando nos empezamos a gritar, ¿no? Uno grita, el otro grita más fuerte y empezamos a gritar más fuerte hasta que no nos escuchamos. Muy bien. Si cuando el primero grita, el segundo en vez de responderle el grito, acepta. Pensemos en esto, chocamos el coche, venimos manejando y de repente alguien nos choca y se baja y nos grita, ¿qué no estás viendo? Y yo grito, no, el ciego eres tú. Vamos escalando el conflicto y nos empezamos a gritar cada vez más duro. ¿Qué pasa si en vez de eso me bajo y le digo, ajá, me grita, ¿no estás viendo? Y le dice, sí, tienes razón, perdón, yo fui el que me distraje. Vamos a notar que su nivel de agresión baja. O bajamos nosotros y antes de que el otro diga algo, le decimos, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Ajá. ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Inmediatamente el nivel de agresión de la otra persona, que probablemente va a estar muy enojada, baja. Cuando nosotros concedemos, cuando nosotros le damos a la otra persona la oportunidad de sentir este pequeño nivel de superioridad por encima de nosotros, sus defensas bajan, su agresión baja. Entonces, por ejemplo, cuando estamos discutiendo, es muy interesante ceder ciertos puntos. Concedo, tienes toda la razón. Esto que estás diciendo me parece un punto muy, muy importante y lo acepto completamente. Pero después nosotros exponemos una contraparte. Esta es la forma más elegante de discutir. Mucha gente me pregunta en las presentaciones del libro, antes de leer el libro, ¿no? ¿Qué consejo les puedo dar? Y es el mismo consejo para todos. Lean a Platón. Lean los diálogos de Platón. No hay que estar de acuerdo con Platón. Hay que leer cómo el fastidiosito de Sócrates nunca se mete con nadie, ¿no? Él simplemente llega y pregunta, oye, Hipias, ¿qué es la belleza? Hipias contesta, la belleza es una mujer hermosa. Le dice, oye, Hipias, eres muy inteligente, pero ¿no puede haber cosas hermosas además de las mujeres? Sí, perdón, Sócrates, tienes razón. Yo me distraje. Sí, la belleza es lo útil. Oye, Hipias, eres bien inteligente, pero fíjate, una cuchara de madera es más útil que una de oro, ¿no? Y la de oro es más bella que la de madera. Entonces, no entiendo. Tú eres el que sabe, yo no. Yo soy muy tonto. Explícame por qué. Me surgió esta duda. Y así se la pasa, ¿no? O sea, nunca le dice a su contrincante estás equivocado, nunca le dice estás mal. Muchas veces ni siquiera le da pruebas de que está equivocado, simplemente hace la pregunta precisa. Y esa pregunta es la que hace que la otra persona reflexione su posición y se dé cuenta de que está equivocado, de que lo que está diciendo es insostenible. Ese es, a mi parecer, el nivel más elegante de discusión que hay. Y para llegar a ese nivel, lo primero que hay que hacer es conceder, que se vincula con lo primero que platicábamos. Si yo estoy dispuesto a ceder, si yo estoy dispuesto a cambiar de opinión porque el otro me demuestra con pruebas, con argumentos, que yo estoy equivocado, entonces puedo conceder durante la discusión. Sí, tienes razón, me parece muy bien tu punto. Pero a ver, ¿qué pasaría entonces? Si yo acepto lo que tú dices, ¿qué pasaría en este caso? ¿Qué sucedería con estos otros casos? ¿Cómo defenderías tú esto? Y entonces le pasamos la carga de la prueba a la otra persona y permitimos que sea ella misma quien se dé cuenta a lo mejor que tiene un error. Al principio se va a sentir bien. Cuando uno empieza a sentir que tiene errores, que se equivoca, se empieza a poner de malas y bueno, hay que tranquilizar los ánimos. Lo que presento en el libro tiene mucho que ver con lógica y retórica. Faltaría un capítulo, quizá. Necesitaría a lo mejor un psiquiatra, un psicoterapeuta o un psicólogo que me ayude a escribir esa última parte, donde viéramos un poco nuestras ideas personales, cómo hacerle para no enojarse, cómo hacerle para controlar nuestras emociones, para generar resiliencia ante las discusiones. Pero yo creo que lo podemos lograr si entendemos este primer punto, ¿no? Las discusiones no se ganan, no se pierden. Yo no pierdo nada si me demuestran que estoy equivocado. Yo voy a entrar, es más, voy a entrar a una discusión con total apertura, intentando, dejando, permitiéndoles que me traten de cambiar de opinión. Recordamos todos este meme de la personita sentada y su letrero al frente, ¿no? Change my mind. Va, yo propongo esto, cámbienme de opinión. Estoy abierto a que me cambien de opinión, pero
necesitan presentarme pruebas, necesitan darme argumentos, necesitan que su posición sea sólida para que yo cambie mi opinión. No soy un testarudo, no soy un terco, no me voy a montar en mi opinión y no la voy a soltar por ninguna razón. No, la voy a dejar ir. Al primero que me dé una prueba de que estoy equivocado, concedo y cambio de opinión. Pero lo difícil va a ser que lo hagan, ¿no? Tengo las herramientas teóricas, tengo el conocimiento para sostener mi posición, entonces les dejamos a ustedes la prueba. Eso es así como que a grandes rasgos, o es la primera, la introducción, la forma en la que entramos a la discusión, y ya de ahí vienen algunas reglas un poco más prácticas. El libro tiene, creo yo, bastantes ejemplos, ¿no? de discusiones, algunas discusiones reales, ¿no? Al final viene un compilado de discusiones reales que surgieron a partir del libro, por ejemplo, y que me dieron permiso de publicar para que vieran cómo se aplicaban los principios de la discusión, ¿no? Entonces, pues no sé qué te parezca esta cuestión. Bien, Luis Antonio, a mí me pareció realmente muy atractivo todo lo que nos estás comentando. Yo tendría un comentario entusiasta, pero también una duda respecto a lo que nos acabas de comentar. Iniciaré con lo primero. Y es que me parece, por ejemplo, que lo que estás comentando, bueno, se puede aplicar de manera muy productiva al ámbito político y a las discusiones ideológicas. Algo que para libertarios y el mundo de la política siempre es necesario, y me parece que es además urgente, porque ahí se están discutiendo cuestiones importantes, no se está discutiendo si yo creo que tal político de su última decisión es digna de aplauso o no, sino que se está discutiendo la decisión en sí, y se está tomando la decisión en vivo y en directo. Y me parece que es en el mundo político en donde alcanzaría el mayor éxito una lectura, el mayor provecho una lectura de tu libro. Y claro, también entre los libertarios y liberales existe siempre ese dejo de que, bueno, pues somos muy poquitos, mientras que los socialistas y colectivistas conservadores son muchos, y simple y sencillamente, pues por volumen, los tontos pueden hacer más daño. En tal sentido, pues necesito afinar mis armas para hacer un combate mucho más equilibrado, que equilibre ese tamaño. ¿Qué piensas tú de esto, de aplicado tu libro en el ámbito político y en la discusión ideológica? Definitivamente, yo creo que el ámbito político es el más importante, ¿no? Y es donde más falta hace, porque este primer principio es donde no se cumple, ¿no? En política, nuestros compromisos van primero, ¿no? Con el partido, con la ideología, ¿no? Hemos estado viviendo fuertemente, ¿no? Lo que pasó hace poco, ¿no? Con este candidato que se le rechazó la candidatura, ¿no? Y de repente ciertos personajes pues se ven en la disyuntiva de cumplir su compromiso de renunciar porque habían prometido hacerlo, o quedarse fieles a otra promesa que tenían con un partido, ¿no? Es muy difícil en el ámbito de la política. Estamos comprometidos con muchísimas cosas. Yo diría, sí, a lo mejor es muy escandalosa esta frase, pero yo creo que en la política estamos comprometidos con todo, menos con la verdad y menos con los resultados efectivos, ¿no? Se marca una línea, ¿no? O sea, lo podemos ver en los estatutos de la mayoría de los partidos, ¿no? Nosotros creemos en esto. Entonces, pertenecer a un partido es que tú tienes que creer en eso, tienes que defender ese ideario, que bueno, en algunos casos son muy buenos porque es precisamente la posibilidad de abrirse, pero en otros son muy cerrados. No, nosotros decimos que no, que también en ciertos aspectos funciona, ¿no? Vimos lo que pasó independientemente de nuestra opinión política.
en Estados Unidos y en Brasil, candidatos que defendieron con mucho ahínco unas posiciones a lo mejor muy radicales y pues les funcionó el discurso, ¿no? A veces también los políticos tienen ese otro problema, son demasiado tibios. Entonces te dicen que sí sin decirte que sí, te dicen que no. Andan ahí moviéndose en aguas turbulentas. Yo creo que falta mucho este primer principio. No vamos a debatirlo. Vamos a ver que nuestro objetivo principal tiene que ser ayudar a la gente, o tiene que ser mejorar la economía, o tiene que ser alguna cosa. Y eso es lo que tiene que guiar las discusiones políticas, no el imponerse políticamente. Entonces sí, definitivamente, creo yo, alguien me decía, vamos a sacar 500 libros y se los regalamos a los diputados. Yo encantado de la vida que lo pudieran leer y aplicar, ¿no? Pero bueno, en el otro caso sí, por supuesto, ¿no? De repente estamos en lo mismo, ¿no? A ver quién es más libertario, ¿no? A ver quién es más liberal. No, tú ya no eres liberal, tú ya eres de derecha, no, tú ya no eres liberprogre, tú eres, entonces, híjole, estamos, de repente siento, ¿no? Que se pierde un poco esta posibilidad de debate. Recuerdo, ya ha habido debates muy buenos y muy interesantes, muy padres, que sí, lo que se debate son las ideas, ¿no? Yo me formé como filósofo, y me formé como filósofo nietzscheano. Nietzsche tiene una frase que a mí me marcó profundamente en su autobiografía, el Ecce Homo. Y dice, yo no peleo con gente, yo peleo con ideas, ¿no? Mi guerra, mi batalla es con las ideas, no con las personas. Yo creo que hay que entender esto, ¿no? O sea, estamos defendiendo ideas y lo que hay que cambiar son ideas. La lucha es en el terreno de las ideas, no de las personas. Las personas pueden estar equivocadas, pueden sostener por razones válidas ideas equivocadas. Es una cosa bien difícil de entender. En lógica existe un principio en el cual tú no puedes derivar de dos enunciados falsos uno verdadero. Ese es el principio fundamental. Pero en ciertas ocasiones, de uno falso y uno verdadero, sí puede salir uno verdadero. Entonces, a veces hay gente que tiene errores y que aún así defiende cosas importantes, ¿no? O sea, verdaderas. Por ahí ha estado circulando una imagen que me gusta mucho, ¿no? No porque esté en desacuerdo contigo, quiere decir que dejemos de ser amigos, ¿no? O dejemos de llevarnos bien. Esto es muy importante, es un corolario del primer principio. Si nosotros entendemos que la discusión no se gana, no se pierde, si nosotros entendemos que cuando alguien me demuestra que estoy equivocado, eso es un bien para mí, eso demuestra que aunque tengamos ideas distintas y las podamos debatir, no dejamos de ser amigos, ¿no? Y de luchar por ciertas ideas. Entonces yo creo que en este ámbito sí es muy importante eso. Y creo que una cosa que hace falta es esto que les decía, buenas definiciones, ¿no? Las tenemos, creo que son muy claras, ¿no? ¿Qué es un libertario? ¿Qué es un liberal? Un liberal clásico. Creo que hay muy buenos autores que han definido muy clara su posición, ¿no? Gente que abiertamente se declara de derecha, ¿no? Yo soy de derecha, soy conservador, y aún así comulgo con ciertas ideas libertarias. Muy bien, creo que son posturas muy claras y sobre eso se puede trabajar muy bien, cosa que definitivamente muchas veces la gente del otro espectro no tiene, ¿no? Muchas veces las ideas de izquierda, por eso es un poco más fácil que ellos agrupen grandes masas, porque no tienen definiciones claras, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Estoy en contra del neoliberalismo, pero si neoliberalismo significa cualquier cosa que ha dañado al mundo, ¿cómo alguien va a rechazar eso? ¿No? O sea, ¿quién en su sano juicio va a estar en contra de todas las malas decisiones que se han tomado en los últimos 30, 40 años? Por supuesto que estoy de acuerdo contigo, pero ese es un truco para no definir claramente una posición. Si yo defino, y estos son los 10 puntos que definen esta política, entonces ahí sí, yo puedo perder gente. Y creo que en el ámbito liberal, liberales, libertarios, paleolibertarios y demás, es un poco más sencillo. Y un corolario de otro de los principios que mencioné es, por ejemplo, y aquí funciona en la política, funciona en el ámbito libertario. Empecemos a discutir en aquellos puntos en los que estamos de acuerdo. Generalmente empezamos la discusión en donde estamos en desacuerdo, porque es evidente. Tú y yo no coincidimos en este punto, vamos a debatirlo. Muy bien. Pero ¿qué te parece si empezamos nombrando las cosas en las que sí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en esto?
Sí. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Muy bien. Ahora sí, sobre el marco de estas cosas que estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo toma un matiz diferente. A lo mejor son variaciones de una interpretación de algo. A lo mejor son lo que decíamos, malos entendidos en términos conceptuales. A lo mejor son opiniones sesgadas por una visión personal. Pero como ya pusimos un marco de referencia, que son las cosas en las que estamos de acuerdo, podemos ir redirigiendo la discusión en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que sí, me atrevería a decir, es un libro que necesitamos leer. A lo mejor, puedo decirlo, a lo mejor lo dije al principio, no es un libro acabado, es un libro perfectible, es un libro que yo todavía puedo mejorar, sé que lo puedo mejorar. Y creo que me van a ayudar los lectores a decirme, oye, se me ocurrió un nuevo ejemplo, oye, ¿por qué no le pones aquí? Oye, esto no me funcionó. Pero creo que sí es una cosa que tenemos que empezar a leer todos, porque sí, sobre todo los que estamos en el espectro liberal, libertario y similares, ¿no? Porque si no nos ponemos de acuerdo, sí, la competencia lleva 80 años poniéndose de acuerdo y ya estamos viendo los resultados. Y nosotros todavía no nos podemos poner de acuerdo, no podemos llegar a una discusión decente, pues nos van a seguir ganando el debate, ¿no? Así es, Toño. Ahora bien, yo tengo una objeción respecto a lo que mencionas y me gustaría escuchar tu punto de vista. Bueno, sí, está muy bien para el ámbito parlamentario estas reglas que tú dices. Yo he escuchado a grandes tribunos en directo. Yo trabajé durante muchos años en las diversas cámaras legislativas, las principales cámaras legislativas en México, y escuché, no sé, a Fernández de Ceballos, a Juan de Dios Castro, en fin, a gente muy brillante en la tribuna, y me parece que muchas de las cosas que tú estás comentando precisamente eran algunos de los instrumentos que ellos utilizaban. Sí, está muy bien en la discusión pública, el poder demostrar por qué el presidente se equivoca en tal o cual decisión, y sería útil que repensara tal y cual decisión. Pero el problema es que muchas de estas discusiones se dan en estos nuevos ámbitos de las redes sociales. Si no se dieran estas discusiones en las redes sociales, probablemente no habría ni pelea. Pero como en las redes sociales está mi mamá, mi papá, mi jefe, mi novia, a quien aspiro que sea mi próxima novia o tener algo con ella, mis amigos de la universidad, bueno, pues yo no puedo llegar así diciendo, convénceme, estoy dispuesto a cambiar de opinión, porque pues qué imagen le voy a dar a mi mamá, a mi tía, a mis amigos queridos. Entonces me parece que el aspecto que estas redes sociales están siendo un lento veneno para la convivencia civilizada y para la discusión de ideas, en vez de que fueran el campo fundamental. No sé, puedo estar exagerando, pero me parece que son un veneno muy nocivo y que impide precisamente muchas de las cosas que tú nos estás proponiendo. Me gustaría escuchar tu opinión. Bien, yo consideraría que son una especie de síntoma, ¿no? Es decir, lo que muestran es justamente cómo faltan esta formación afuera, ¿no? En las redes sociales creo que potenciamos lo que somos, o sea, mostramos más, nos da, como tienen esta característica de darme cierta privacidad, cierta anonimia, ¿no? O sea, aunque estoy yo, aunque sabes que soy yo, aunque está mi foto de perfil, aunque está mi nombre, no soy yo, no, o sea, hay una barrera ahí que me permite de alguna manera ser más insultante, no estás enfrente de mí. Cuando una persona está enfrente de mí, a lo mejor no me atrevo a subirle la voz porque él me la va a subir y me da miedo, ¿no? O a lo mejor reacciona violentamente. Pues bueno, si está en su casa a 300 kilómetros de distancia de la mía y se enoja y le avienta un golpe a la computadora, a mí no me pasa nada. Yo estoy en la mía tranquilamente en mi recámara.
Entonces, este aspecto de anonimato, creo que es lo que ha permitido que mucha gente se vuelva justo así, ¿no? Más agresiva, a lo mejor más expresiva, ¿no? A lo mejor más burlona, no sé. Pero creo que demuestra justo que afuera nos falta una formación al respecto. Yo lo he visto en la escuela, a mí me cuesta mucho trabajo con los estudiantes que le entren al debate, en gran medida porque no están acostumbrados, porque el profesor tiene la autoridad y es lo que dice el profesor, y hay de aquel que cuestiona el profesor, ¿no? Por ahí sí me animo próximamente a publicar un articulito en una revista académica de estudiantes que me han contado cómo le han pasado negras con profesores que o sea, les va muy mal simplemente porque no opinan igual, no tienen la opinión estandarizada de la escuela o del profesor y les ha ido muy, muy mal con eso. Entonces, vivimos en un sistema... Perdón, sí. Es el caso de tantos estudiantes liberales, libertarios, que de pronto se ponen en la universidad a contradecir a su maestro socialista y bueno, Dios mío, ya echaron a perder su carrera académica durante varios meses y no es que durante todo su paso en la universidad. Perdóname. Exacto. Sí, justo ese es el tópico de esto. He entrevistado a varios estudiantes que les ha pasado, desde estudiantes que simplemente los profesores agarran los agarran les agarran mala onda, hasta gente que ha sido expulsada de clase, ¿no? Así de fuera, no te quiero ver aquí, ¿no? Es muy grave esto que está pasando. Entonces creo que si esto pasa, por ejemplo, en el aula, o pasa en la casa, donde en la casa no puedo discutir porque la familia se enoja y me regaña, pues mi punto de fuga son las redes sociales, ¿no? El lugar donde llego a soltar toda esa ira, toda esa furia que traigo, pues es en las redes sociales, ¿no? Ahí no me van a callar, no me van a silenciar, el que se enoje es su problema, ¿no? Siento que hay mucho de esto, entonces es como una cosa de ambos lados, ¿no? Necesitamos afuera que los debates sean mucho mejores y en las redes también, ¿no? Hay que darle oportunidad, ¿no? Hay gente que sí busca pleitos como el cuate que se va a una cantina o se va el buscapleitos de la colonia que nada más espera que lo voltees a ver para echarte bronca y agarrarse a golpes. Así también hay buscapleitos verbales, ¿no? Que están esperando que publiques, no están así sentados a ver a qué hora publicas algo para empezar a generar, y que muchas veces, lo que decía al principio, no les interesa la verdad, no les interesa un acuerdo, interesa molestarte, ¿no? El famoso, los famosos ladies, ¿no? Lady fulanita tan frecuentes en redes sociales. Sí, eso sí, y muchos otros que todos los que hemos tenido páginas públicas, nos ha pasado, ¿no? El que nada más espera que publiques algo para contradecirte. No, estás mal. Bueno, sí, ¿y por qué? No, pues porque estás mal y es que eres un derechango y no sé qué. Bueno, pues nunca me dijiste por qué estoy mal. O sea, no presentaste pruebas, no hiciste nada, solamente estás ahí en contra de todo lo que uno dice. Yo creo que nos falta mucha formación. Sí tenemos que hacer formación. ¿Y dónde empieza esa formación? Pues en las escuelas, ¿no? Hay que recuperar las escuelas, hay que recuperar el debate en las escuelas. Una pequeña anécdota. Todos, o la mayoría de los que hemos pasado por la universidad, nos tocó hacer una tesis. Y una tesis es una investigación que en una ceremonia muy formal presentas con 3 sinodales que te aplauden, te dicen gracias, o a lo mejor te hacen un par de preguntas difíciles y te vas. Bueno, en la Edad Media, en realidad la tesis se presentaba cada cambio de año. Y lo que era literalmente llegabas con un papelito, con una tesis, una oración, ¿no? Si Dios es perfecto, entonces podría crear. Y lo defendías ante 3 personas que te cuestionaban seriamente. En la actualidad, por supuesto, pues con 7,000 estudiantes no puedes andar haciendo eso, pero ya no se da ese debate, no se da el debate en las universidades. Yo lo veo con los trabajos de los estudiantes. Simplemente, ¿qué sucede cuando uno tiene que publicar en una revista académica? Lo importante es a quién citas, que las citas no tengan más, que los textos citados no tengan más de 3 años, que tus fuentes sean, y uno dice, bueno, ¿y mis ideas? Uno como académico no encuentra un lugar donde exponer ideas y donde encontrar que le respondan sus ideas. Uno tiene que repetir las ideas de otro, ¿no? Oye, está muy bonito tu texto, ¿en quién te basaste? No, pues son mis ideas. No pueden ser tus ideas.
Ajá, tienes que basarte en Foucault, o tienes que basarte en Marx, o tienes que basarte en Mises, o tienes que basarte en alguien. No puedes tener ideas. Entonces, pues así como vamos a debatir, ¿no? Si de entrada la institución nos está diciendo no tengas ideas, cópiale a los demás. No hay debate, los estudiantes le tienen miedo al debate, tienen miedo a corregir al profesor, hay incluso un miedo muy interesante que se ha estudiado bastante en educación, a sobresalir en el salón de clase, ¿no? O sea, yo sé la respuesta correcta, pero si la digo, mis compañeros me van a ver feo, me van a odiar, van a creer que soy, no, mejor no digo nada. Entonces, desde ahí tenemos, y eso hablo de la universidad, de la prepa, de la secundaria, hasta la primaria, ¿no? Tenemos esos vicios que cambiar. Entonces, no creo que es la red social por sí misma, creo que la red social es una herramienta. Y lo que esta herramienta hace es como magnificar, es como una lupa, como un microscopio, como un lente de microscopio, que nos ayuda a magnificar un poco ciertos vicios que están pasando a nivel social. Y yo creo que tenemos que atenderlos no solo en las redes, sino desde afuera, ¿no? Esa sería muy, muy personal mi opinión. Muy bien, Antonio. Pues yo te agradezco mucho tu participación en este conversatorio. Ojalá podamos hacer algo más porque realmente a mí me entusiasmó mucho el contenido que nos acabas de platicar. No sé, pensemos en algún curso. En fin, lo platicamos posteriormente. Y bueno, pues como estamos finalizando, Antonio, no sé si tú quieras comentar algo que no te pregunté, destacar algo, dónde pueden conseguir el libro para terminar ya con esta entrevista. Muy bien, ahorita pueden conseguir el libro en el Facebook de la editorial, de La Vega Editores. Lo buscan en Facebook, ahí está a la venta y está a la venta en Mercado Libre. Y yo espero que próximamente en Amazon, nada más que hay ahí algunos detallitos que tengo que arreglar y si funciona bien, pues espero que salga la versión también en libro digital para que sea más fácil de distribuir, ¿no? Ahorita los ejemplares que tenemos son en papel, pero ahí en De la Vega Editores, en Facebook, pueden conseguirlo. Y si no, en Mercado Libre, buscan igual el libro El arte de discutir sin pelear y ahí lo pueden conseguir. Y pues no, recalcar que nada más esto, ¿no? Léanlo y lo que siempre me gusta decirle a todo el mundo, no estén de acuerdo conmigo, ¿no? Me enriquece la gente que no está de acuerdo conmigo. Si nada más me dicen, ¿no? Pulgares arriba, para mí es muy bonito, me siento muy bien, me siento muy agradable, pero pues no ayuda a nada. Este libro creció gracias a las críticas, creció gracias a la gente que le puso objeciones. Y yo creo que seguirá creciendo en la medida en la que me hagan preguntas, en la medida en la que encuentren nuevas ideas, nuevos ejemplos, ¿no? Yo creo que sí, por ejemplo, ahorita ya lo había pensado, habrá que agregarle hacer un agregado o a lo mejor hasta un libro nuevo sobre discusiones en redes sociales, ¿no? O sea, el libro, te digo, original tiene más de 15 años, casi 20 años, entonces redes sociales está muy descuidado a lo mejor. Entonces probablemente sí haya que escribir un capítulo específico sobre redes sociales en una edición posterior. Sí, hace 15 años no había redes sociales, ¿no? Sí, por supuesto. Teníamos hi-fi y ya. O iban iniciando, por ejemplo, Facebook apenas estaba Sí. yo quedando sus primeros pasos. MySpace estaba de moda para los músicos. Sí, así es. Pues yo te agradezco mucho, Luis Antonio, te agradezco mucho el tiempo, la dedicación que le pusiste a tu charla. Yo te agradezco mucho y te digo, platiquemos sobre tratar de llevarlo un poco más allá en beneficio de la comunidad libertaria de México. Te agradezco mucho. Estamos a tus órdenes, como siempre, agradeciendo y siendo un lujo que nos acompañes cuando te invitamos. Muchas gracias de verdad. Y bueno, yo les digo a todos mis amigos de México Libertario, a toda la gente que nos sigue en redes sociales y en nuestros distintos canales, que agradecemos su presencia y que los seguiremos esperando en las diversas actividades que organizamos
semana a semana. Muchas gracias, Luis. Seguimos en comunicación y bueno, gracias a todos ustedes. Que tengan una muy buena ya noche. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Víctor. Hasta luego a todos.